Entonces, es lo que pasa, la función pública es la encargada de sancionar administrativamente. O sea, cualquier conducta que haga un servidor público para robarse lo que es nuestro, tiene dos dimensiones. Una, está violando la confianza que le pusimos para que él desempeñe una función administrativa. Entonces, esa sanción que tendrá que tener es una función administrativa en la que le tendríamos que decir: tú no te vuelves a sentar en una silla ocupando un cargo público en tu vida, o en 10 años por lo menos. Esa es una sanción administrativa. Además, nos vas a devolver lo que te robaste. Esa es una sanción administrativa. Pero lo que hiciste es un peculado, ¿no? O es un tráfico de influencias. Todo tiene que ver con la corrupción y con el conflicto de interés. Pero esos también son delitos. Entonces, por ese delito te vas a la cárcel. Entonces, hay una vía penal, hay una vía administrativa. Entonces, quien pone las sanciones administrativas en este escenario que está muriendo es la Secretaría de la Función Pública, que es el mega compadre del presidente, y casi nunca sanciona, casi nunca pasa nada. Y luego, cuando llega a haber algún tipo de sanción, y entonces el inculpado dice: no, yo me voy a un procedimiento, a juicio en el Tribunal de Justicia Administrativo, pues el Tribunal de Justicia Administrativo también es una especie actualmente se dedica a cuestiones fiscales, o sea, atiende problemas de gente que no quiere pagar impuestos o gente que pagó más impuestos, y tiene atribuciones administrativas, pero son mínimas. Entonces, cuando hay un juicio administrativo de algún servidor público que no quiere que lo sancionen, por lo regular, el margen de bateo del Tribunal Administrativo es que todos son impunes, o sea, no hay sanciones, o hay muy poquitas sanciones. Son en un margen de 11 o 12 años los resultados las sentencias condenatorias por corrupción que emite el tribunal son como 7, o sea, en 15 años, por decir algo. O sea, es verdaderamente lamentable, es un nivel de impunidad que podríamos decir tan grande como que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Pero si nosotros analizamos los niveles de impunidad en el sistema de justicia penal, en el sistema de justicia civil, en otros, no estamos lejos, ¿no? O sea, es lo mismo. También los delitos que se denuncian son muy pocos, los delitos que se castigan son súper poquitos. O sea, estamos en un problema de impunidad en todos los sectores, y obviamente el administrativo, el gubernamental no es la excepción. Entonces todo requiere un replanteamiento como muy inteligente, y en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción sí se hizo un replanteamiento. Entonces la gente empezó a ver, las organizaciones de la sociedad civil empezamos a hacer análisis del funcionamiento de los sistemas de rendición de cuentas, de los sistemas de transparencia, y empezamos a detectar que todos que todo lo que hacía el gobierno se nulificaba a sí mismo, y que todo se entorpecía a sí mismo, y que todo tenía una serie de problemas, y no era muy difícil encontrar dónde estaban los problemas. Entonces empezamos a pensar ¿y si le quitamos la atribución de sancionar al amigo del presidente, que es el secretario de la Función Pública, y se la damos a un tribunal que sí puede sancionar a través de un cuerpo colegiado, y le creamos una nueva sala al tribunal que sancione responsabilidades? Bueno, esa es una muy buena salida. Y si la auditoría, en vez de que esté emitiendo informes cada 14 meses, cuando ya no importa lo que detecten, los ponemos a detectar informes trimestralmente y a dar informes individuales de manera mucho más dinámica, y si las sanciones que detecta la Contraloría Interna, que es la mamá que está vigilando al niño que haga la tarea, en ese momento se las informe al papá, no se espere a que acabe el año, sino en ese momento, para que haya una acción contundente frente a una irregularidad grave, pues empezamos a pensar en cosas, ¿no? Empezamos a desarrollar distintos esquemas de cómo podría ser un mejor marco jurídico. Particularmente en Fundar hacíamos como un análisis sobre todo de la administración pública, de las sanciones, de la parte del gasto público, de la fiscalización,
y escribimos muchos artículos y teníamos una discusión en distintos foros, en distintos momentos, pero no fue fundar particularmente, sino otra organización que creó un modelo de ley que se llamaba la Ley 3 de 3, que era un modelo de ley ciudadana, en donde se hacía un proyecto de ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Entonces, como es tan larga, el marketing no nos podía decir, estamos promoviendo una ley ciudadana que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, porque todo el mundo se duerme antes de que le termines de decir de qué se trata. Y entonces, como la ley establecía una obligación muy básica para los servidores públicos, que es que nos digan cuánto tienen, o sea, cuánto tienen en cuanto a si tienen conflictos de intereses, es decir, si van a ocupar un cargo público que tiene relación con la vivienda, pues saber si tiene una empresa de vivienda es muy bueno, ¿no? Saber si tiene amigos relacionados con empresas de vivienda es muy bueno, saber si ocupa un cargo directivo en una asociación o en una sociedad, todo eso te permite tener elementos para saber si esa persona es corrompible o no es corrompible, si tiene integridad o no es integridad y demás. También te tiene que dar una declaración patrimonial en donde te diga cuánto tiene y que puedas tú también saber con base en esa declaración patrimonial si de repente sus ingresos detonan así a la riqueza absoluta. Y te salió un departamento. Y le salió un departamento en Miami. Entonces pues sí, hay una declaración patrimonial y luego les pedía también una declaración fiscal, que es cuánto le pagan a Hacienda. Entonces, como esa ley establecía estas tres obligaciones, pues fue muy fácil llamarla la Ley 3 de 3, ¿no? Y luego esta ley tenía mucho apoyo de organizaciones que también en sus consejos directivos y en sus órganos de administración, pues hay gente muy pesada relacionada con el empresariado, con la Coparmex, con la posibilidad de hacer una gran difusión de esta ley y conseguir firmas. Entonces se presentó como una iniciativa ciudadana y se buscaba juntar unas 120,000 firmas, que era lo que la Constitución pedía, y se juntaron 630,000, o sea, una cuestión enorme. Entonces, cuando llegaron las organizaciones que estaban promoviendo la Ley 3 de 3 al Senado y dijeron, tenemos 630,000 firmas, pues fue así como llegar y dijeron, tenemos, mira, unos musculotes, ¿no? Y entonces el senador dije, no, órale, no, pues, ¿qué quieren? No, pues lo que queremos es trabajar en la elaboración de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues sí, nosotros ya tenemos algunos proyectos, tenemos algunas cosas, pues a ver, pásenlas. Entonces, vamos a ver cuáles eran los proyectos de leyes que manejaban y empezamos a exigir un proceso de parlamento abierto. La verdad es que el Senado traía muy buena disposición, estábamos en un momento electoral, estaban las elecciones de 2016, políticamente era muy delicado ponerse en contra de la creación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y también, pues yo creo que por otro lado dijeron, estos chavos, estos cuates de las organizaciones, este grupito de gente no va a hacer 7 leyes en un mes, o sea, imposible, denles chance, que hagan lo que quieran, ¿no? Y sí, sacamos 7 leyes como en 3 meses, o sea, no fue un mes, fue como de febrero a abril, pero pesado fue como febrero y marzo, reuniones en todas partes, privadas, públicas, en los recintos como más misteriosos y en otros más abiertos y demás, pero ahí estábamos tratando de decir, oye, hay que meter esto en la ley de fiscalización y discutiendo con muchas personas, ¿no? Y la verdad es que en ese jaloneo político yo creo que el gobierno federal se desinteresó del proceso de creación de las leyes porque nos dieron una cancha abierta muy interesante y también había como una seguridad tal vez de que el grupo en el poder tiene el control de las leyes que salgan independientemente de a quién le abren la puerta o no. Entonces de alguna manera nos abrieron la puerta, nosotros pusimos el pie para que no se cierre y empujamos y ya después estábamos sentados como legisladores proponiendo y diciendo que se queda, que se pone, que se va, y el día que se promulgaron las leyes, así pasó enfrente de la Cámara de Diputados, así pasó enfrente de la Cámara de Senadores, se aprobó. Entonces todos los problemas que habíamos detectado, básicamente todos, o sea, algunos no, que fue donde los legisladores sí levantaron la ceja y dijeron no, ahí no, pero casi todo está previsto en el nuevo marco jurídico. O sea, esto que decimos de que el compadre del presidente es el que nos sanciona, ya no va a ser así. Esto de que la Auditoría Superior de la Federación te entrega los reportes
14 meses después. Y además, otra cosa, la Auditoría Superior de la Federación no puede sancionar, o sea, solamente detecta irregularidades, y luego cuando sale su informe, el auditor hace una pasarela por todos los medios del país, y entonces se llena la boca así de regocijo al decir, se robaron 1,000 millones aquí, y 500 millones acá, y 2,000 acá, y entonces todo el mundo así, durante una semana, todo el mundo está con los ojos cuadrados de ver cómo pueden robar tanto, y además que el país siga caminando. Y dices, ¿cómo es posible, no? Entonces, el auditor se llena la boca de hacer denuncias. Se acaba esa semana de que salió el informe, no pasa nada, nadie se va a la cárcel, o sea, nadie lo investigan más allá de ese momento en donde el auditor sale muy indignado, ¿no? Pero el auditor lo detecta, eso es bueno, o sea, dentro de todo el sistema podrido que teníamos, el auditor detectaba las irregularidades, pero no las sancionaba, no porque no tuviera ganas, sino porque la Constitución le dice, tú solamente puedes detectar irregularidades, no las puedes sancionar. ¿Qué tenía que hacer? Dárselas a Virgilio Andrade, bueno, al compadre del presidente, para que no hiciera nada, ¿no? Entonces, ahora el secretario de la Función Pública ya no va a sancionar, o por lo menos ya no va a sancionar irregularidades graves. Solo lo va a hacer el tribunal, y el tribunal va a tener otras salitas por ahí regionales que van a lograr que haya en todo el país también tribunales administrativos que sancionen irregularidades administrativas. Y la fiscalización también tenía un elemento de una limitación importantísima, que es que los recursos públicos, o sea, nuestros recursos, el dinero del país, se genera por varias vías, pero una de ellas, una muy importante, es la vía de los impuestos. O sea, la recaudación que se genera a nivel nacional, toda se concentra en la tesorería de la Federación, pero esto se hace porque hay un acuerdo entre los estados y la Federación. O sea, digamos que cada estado, ustedes son del Estado de México, ¿no? Sí. El Estado de México es libre y soberano, y la Ciudad de México también ahora es libre y soberana. Eso quiere decir que nosotros podemos hacer nuestra constitución y podemos hacer nuestras propias leyes. O sea, tenemos una ley federal que es la papá de todos, y una constitución que nada más dice, no te salgas de esta raya, de este límite, y puedes tú tener tus propias leyes locales. Entonces, cada quien crea sus propias, su propia legislación local. Entonces, cada quien tiene que crear su propio sistema anticorrupción, cada quien tiene que modificar su propia constitución, cada quien tiene que hacer todo. Pero así cada quien gasta como se le da la gana su presupuesto público. Entonces el Estado de México, todos los impuestos que las personas del Estado de México pagan, el Estado de México debería de gastarlo. Pero lo que hace es que hace un convenio con la Federación para decirle, aquí están los impuestos de los mexiquenses, a través de un convenio de coordinación fiscal. Entonces ese convenio de coordinación fiscal permite, si es muy complejo lo que les digo, me dicen, ¿no? O sea, cada estado es libre y soberano, cada estado recauda sus propios impuestos y cada estado podría gastárselos como quisiera. Pero para que haya un control sobre los recursos públicos del país, lo que hicieron la Federación y el Estado es hacer un convenio de, a ver, todo lo que ustedes recauden, mándenmelo a mí, yo Federación, Tesorería, se los voy a devolver a ustedes, pero a través de una fórmula que me permita darlo, no solo porque, por ejemplo, Nuevo León tiene mucho dinero. Pues si fuera así, Nuevo León tendría muchísimo dinero, y Oaxaca, que no produce mucho, tendría nada. Entonces, lo que hace el convenio de coordinación fiscal es una serie de fórmulas para proporcionar el dinero de una manera un poquito más justa, más equitativa, ¿no? Todos los estados están de acuerdo en hacer eso. Entonces, cuando la Federación les vuelve a dar el dinero, a los estados se los da de dos formas. Se los da a través de las participaciones y de las aportaciones federales. Entonces, las aportaciones federales, es el Estado le dice, mira, de todo lo que recaudaste te voy a dar toda esta millonada, pero tú tienes que crear un fondo de seguridad, un fondo de educación, un fondo de vivienda. Y de las principales cuestiones del Estado, de desarrollo municipal y demás, se hacen fondos específicos en donde la Federación le dice, y yo voy a verificar que ese dinero te lo gastes bien.